Departamento de Educación, sin dirigencia. Tlaltenango, Zacatecas. 22 de marzo de 2022, Omar Cortés. Editorial. En los festejos del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, se vieron dos grandes ausencias en el acto cívico, las cuales fueron muy significativas. Una de ellas, fue la del edil de esta municipalidad, el ingeniero Salvador Chava Arellano Anaya, pero en su representación estuvo el secretario de Gobierno ingeniero Dorian Emanuel Luna de la Cruz. Pero quien llamó más la atención por su ausencia directa, fue la maestra encargada del Departamento de Servicios Educativos 04 estatal. La recién nombrada jefa de región, no se apareció en todo el trayecto del acto cívico, que se celebra anualmente, en el mismo lugar y con el mismo objetivo. En la mayoría de las veces llegaba tarde a los eventos, pero acudía. Pero en esta ocasión, y lo peor de todo, es que ni siquiera mandó algún representante que pudiera cubrir o justificar su ausencia en dicho acto tan importante y significativo para el municipio, ya que existen un sinnúmero de elementos culturales e históricos que enlazan la figura de Juárez con nuestro municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Es muy probable que lo haya olvidado y que en su lugar realizara otras cosas más importantes para ella en su día de asueto. En base a su ausencia, se determina que no tiene ni la mínima conciencia de las responsabilidades que el gobernador David Monreal Ávila le confirió al asumir este cargo. Esta acción solo denota la ineficiencia que tiene para operar un organismo educativo como el que está bajo sus manos. Su reciente ascenso a este puesto fue producto de su apoyo a las recientes campañas al entonces candidato David Monreal, y también estaba en la planilla del candidato a presidente municipal de Tlaltenango, el licenciado Gerardo Sandoval Carrillo, quien fue vencido por el actual presidente en turno de esta ciudad. Tantas porras y aplausos durante la campaña llamaron la atención del gobernador. Pero también llamó la atención de un personaje poco mencionado, pero con una gran influencia en la vida política de todo el estado. La delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles. Bajo esta mancuerna Monreal Díaz, es que su ascenso la llevó a cabo. No se entiende de otra manera que su puesto fue por un favor político. Pero olvidaron que para este puesto se necesitan ciertos perfiles que deben de cubrir. Algunos de ellos son la capacidad, el liderazgo, la organización, el conocimiento, la empatía, el apoyo, la colaboración, la solidaridad. Pero también el amor al oficio, la pasión por enseñar, y sobre todo, ser un docente que conozca toda la estructura de la formación docente como tal. Que se encuentre frente a un grupo, de manera cotidiana, que hable con los niños, que solucione sus problemas, que hable con los padres de familia, que mejore sus condiciones de vida, y si no lo puede hacer, que al menos quede en el intento, y no con eso quiere decir que fracasó. Existen tantas variantes que olvidaron cuando le dieron su cargo. Que solamente estaban pensando en una persona de confianza para su fin político. Qué vulgaridad tan baja, que solo se toma en cuenta a la política y no realmente la esencia educativa, en lo más mínimo. Y es que no se puede pensar de otro modo, cuando utiliza el recurso humano que tiene a su disposición, para realizar situaciones que no tienen nada que ver con lo educativo. Pareciera que se siente la patrona de la hacienda, y que todos los empleados son sus peones. Gente que no piensa, que no siente, y que tiene que cumplir con horas extra, su tiempo libre, incluso hasta su manera de pensar, imponiendo en ellos una filosofía partidista tendenciosa. Si no se responde a las constantes reuniones, que no tienen nada que ver con lo educativo, también en destiempo del horario de trabajo, es víctima de acoso laboral y asedio constante por no cumplir. Son obligados, incluso, a coordinarse con los llamados servidores de la nación, para llevarles tortas, refrescos o apoyarlos en las labores propias de salud, cuando ni siquiera es esa la función para la que fueron contratados. Su dinámica de trabajo aún la trae muy marcada como servidora de la nación, y no como docente y jefa de región. De hecho, es muy probable que tenga un doble cargo, y con ello mismo un doble sueldo. De la misma manera, los están obligando para que pongan vacunas, cuando ningún perfil de los ahí existentes cumplen con la función de médico o enfermería.
Maestros, supervisores y personal de apoyo también son obligados a asistir a las famosas reuniones en el mismo departamento de educación, y en el membrete de dichos encuentros no aparece el nombre de la supervisora, sino de la delegada Verónica Díaz Robles, pasando por alto sus derechos como trabajadores. En su momento, dejó solos a los maestros en su lucha justa, al solicitar el pago de su sueldo. En ningún momento mostró su apoyo a quienes representa, pues atentaba en contra de los intereses del gobernador. Después de eso regresó pidiendo disculpas, diciendo que se sentía identificada con ellos, una cuestión claramente falsa, pues a las palabras falsas, las tumban las realidades. Llegó pensando que continúa en campaña y cree que puede disponer de todo el personal de esta región. Ortiz del Real no puede demostrar un comprobante de pago de al menos 6 meses consecutivos de permanencia frente a un grupo. Y de llegar a tenerlo, no es de manera reciente. Uno de sus últimos cargos fue como sobrecargo en una aerolínea de aviación. Su función como azafata está muy alta del suelo de la educación. Un título no hace a un profesional, y muchas veces los hechos hacen expertise a una persona que no tiene título. Pero también es un hecho que la ignorancia impera con título o sin él. Cabe mencionar que en tiempos de Alejandro Tello hubo varios nombramientos en el estado en donde tomaron en cuenta a altos perfiles educativos en varios departamentos de educación. Uno de esos perfiles lo ocupó una de las mejores docentes aquí en Tlaltenango, Zacatecas, y me atrevo a decir que de todo México, por su alto nivel de competitividad, inteligencia y destreza en los asuntos educativos. Su desempeño fue muy sobresaliente. Pero en base al estándar que le estaban pidiendo, en lo político, no fue lo que los dirigentes esperaban, y de manera general, hicieron el despido masivo en todo el estado. Las autoridades en turno, con eso demostraron que es más importante para ellos, la política, que lo educativo. Esta vez también lo están demostrando, pero en un nivel más arraigado, al poner a personajes sin capacidad. Y mucho menos, sin experiencia en el ramo. En la falta de sus responsabilidades como jefa de región, a Ortiz del Real se le recuerda que los días en que habrá otros eventos, en donde su presencia será indispensable, pues parte de sus responsabilidades cívicas son asistir al 21 de marzo, conmemoración del natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo, Batalla de Puebla. 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. 24 de febrero, Día de la Bandera. 15 y 16 de septiembre, Grito y Día de la Independencia, respectivamente. Hay algunas otras fechas en donde también se van a realizar actos cívicos y que es indispensable la presencia de la maestra Claudia Isela Ortiz del Real, por lo cual le solicitamos que se encuentre atenta a las invitaciones y que desde ahorita se agende para que no vaya a faltar. Porque curiosamente muchos de estos festejos son días de asueto en las que ella tiene una responsabilidad de asistencia directa. No se olvide que su misma presencia es la presencia y la palabra del señor gobernador. Si falta usted, falta la primera figura gubernamental. Con estas realidades, nos encontramos actualmente en esta zona. Sin una dirigencia que conozca a profundidad los problemas educativos de Tlaltenango y la región. Hay muchos faltantes necesarios para que la educación básica en esta zona funcione de manera correcta, pero todavía nos encontramos con escuelas que no cuentan con todo el personal necesario, como son maestros de educación física, maestros de inglés, para desempeñarse de manera directa en las instituciones. Pero todavía es peor, que hay escuelas en los que después de 6 meses, que lleva el ciclo escolar, aún no cuentan con todos los libros de texto gratuito, una gestión que le compete de manera directa a su figura, y que no ha podido, o no ha querido resolver. Sin dirigencia que conozca bien a fondo, lo único que Ortiz del Real nos pudiera enseñar, es a chiflar y aplaudir muy fuerte. Y eso, señora, no es educación.